Vamos a dar comienzo la mesa 2, con el nombre de Seguridad Clínica del Paciente, Seguimiento y Monitorización de Pacientes Crónicos o Vulnerables. Yo soy Xavier Broset, soy enfermero del C61 Aragón, trabajo en una unidad de soporte vital avanzado y No se escucha, dice. Que no, más alto, espera a ver, me cuesta. Hola. Bueno, durante las ponencias Pablo nos hablará de la seguridad del paciente en los centros coordinadores, Raquel nos contará el papel de enfermería en el Consejo Sanitario desde los centros coordinadores, Nuria nos contará la labor que llevan los centros coordinadores, la labor que se lleva en los centros coordinadores sobre los programas de seguimiento de pacientes de riesgo y, por último, Esperanza nos hablará de un programa que tienen de monitorización del papel de enfermería dentro de los centros coordinadores. Simplemente quería agradecer a mis compañeros lo mucho que he aprendido de centros coordinadores durante este mes que llevamos trabajando en la ponencia y, sobre todo, agradecerles también lo fácil que me han hecho la labor de moderador. Bueno, simplemente vamos a comenzar, que vamos muy pillados de tiempo. Comenzamos con Pablo Galván, que es médico del SAMU de Asturias, posgrado en Medicina de Emergencias, posgrado en Seguridad del Paciente, instructor en Seguridad del Paciente, y nos va a hablar de Seguridad del Paciente y Centro Coordinador. ¿Qué sabemos? Bueno, hola, buenos días a todos. Lo primero, dar la enhorabuena al comité organizador por organizar esto, que es un trabajo ingente, que está fenomenal. Agradecer la confianza en que yo esta charla y a todos ustedes pedirles disculpas porque probablemente por la velocidad a la que voy a ir no voy a conseguir transmitir bien lo que quiero, pero bueno, ya les pido disculpas de antemano. Bueno, la seguridad del paciente, pues primero es saber qué es, ¿no? La seguridad del paciente, como tienen ahí, es la prevención de lesiones al paciente o eventos adversos, que así se llama, como consecuencia o resultado del proceso asistencial. Se trata de reducir los riesgos innecesarios asociados a la asistencia sociosanitaria. ¿Y por qué hay que reducir los riesgos? Pues porque en el 99-2000 el Institute of Medicine de Estados Unidos publicó su informe Errar es humano, donde fue el primer documento que documentó las lesiones que se producían, y se vio que se producían 1 millón de lesiones al año cada vez que se ingresa a un hospital, entre 44.000 y 98.000 muertes, que superaban a las muertes por accidente de tráfico, cáncer de mama o sida, y que un coste más o menos de 17 y 29 billones de dólares. Inmediatamente después crearon sus propias agencias, muchos países pioneros, Estados Unidos, ya lo tienen aquí, en el 99 y luego en el 2006, a través del Institute of Medicine, el Reino Unido, Australia, Canadá y luego Iberoamérica, también está España ahí. En España, solo porque les suenen nada más, hay 3 estudios de gran envergadura propuestos por el Ministerio, el ENEAS, que es de atención hospitalaria, el EVADUR, que es de urgencias, el SIREC, que es de UBI, y el APEAS, que es de atención primaria. Lo interesante es el alto porcentaje de evitabilidad de los eventos adversos, que es donde podemos actuar y donde podemos cambiar las cosas para poderlas mejorar. ¿Qué es el evento adverso? Es un daño no intencionado causado durante o a consecuencia de la atención sanitaria y no relacionada con la evolución o posibles complicaciones de la enfermedad de base. Es decir, todo el mundo entiende, lógicamente, que si yo entro en urgencias con una arritmia, puedo morirme de mi arritmia, pero no es razonable pensar en un sistema sanitario seguro que me muera porque el fármaco que me querían poner se parece muchísimo a otro, o que el etiquetado es ilegible o es igual de verde que el otro, y al final me muera por un medicamento que no me querían poner en realidad. Ese es evitable y no está relacionado con la evolución o con las posibles complicaciones de la enfermedad. Un concepto muy importante de seguridad del paciente es el iceberg, que es que lo que vemos no es nada con respecto a todo lo que estructuralmente podemos estar haciendo mal la organización a la que pertenecemos, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque sobre todo esto es lo que hay que trabajar. El modelo explicativo que postuló Reason en el año 2000 de por qué se produce un daño sanitario es porque él postuló, que les suena segurísimo, el queso suizo de Reason. Él comenta que hay varias barreras, el sistema tiene varias. Una de ellas es los profesionales sanitarios, pero tiene la obligación de poner cuantas más mejor. ¿Qué ocurre? Que tenemos un peligro y normalmente alguna de estas barreras sí funciona, y entonces, aunque tienen fallas, algunas sí funciona, detecta el error y entonces se queda aquí en un incidente y no se acaba produciendo un daño. Pero al final, algún día sí se alinean todas y se acaba produciendo un daño. Y solo a modo de que lo sepan, Heinrich, que es un ingeniero de principios de siglo, él estaba con los accidentes industriales y vio que cada 300 incidentes sin daño, 10-30 eran incidentes y uno es un evento adverso que ya hace mucho daño al paciente. Estos llegan, pero a veces no hacen daño. Sobre todos estos es sobre los que hay que trabajar para evitar los daños, ¿no?
Bueno, ¿qué sabemos de seguridad del paciente? En los centros coordinadores, poco. Entonces, lo que vamos a hacer es compartir cosas que se saben y que ya no se ponen en cuestión en seguridad del paciente e intentarlas aplicar al centro coordinador. La seguridad del paciente evita sustos, disgustos, denuncias, pero sobre todo también gasto, porque evita daños. Hay un informe del 2008, que es Costes de la no seguridad, que lo realizó el Ministerio, basándose en el estudio ENEAS, los tantos por cientos de accidentes evitables, y calculó que para un hospital público de 400 camas el ahorro sería de entre 4 y 5 millones de euros, solo un hospital. Por tanto, es interesante y es rentable invertir en prevención y en seguridad. Hay muchísimos estudios, no los podemos mencionar. La propia OMS en su página web también. Solo evitando las infecciones en Reino Unido se ahorrarían 1 billón de libras. Otra cosa que sabemos es que es clave promover y aumentar la cultura de seguridad, es elemental. De hecho, en el año 2002, la OMS ya inició la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que es muy activa y que seguimos todos. El Reino Unido, el Sistema Nacional del Reino Unido, publicó esta guía en 2004, que es la seguridad del paciente en 7 pasos, en los cuales el primero es la cultura de seguridad. La Declaración de Luxemburgo en 2005, que también dio como evidente que había que crear y aumentar la cultura de seguridad. Nuestro propio ministerio, en este plan de 2015-2020, la primera medida, lógicamente, es crear cultura, organizaciones de prestigio internacional como la Joint Commission y, por supuesto, todos los institutos y asociaciones y agencias de seguridad del paciente que no cabrían. Otra cosa que sabemos en seguridad del paciente y que no se discute es que las distracciones e interrupciones disminuyen la seguridad del paciente. Este estudio, por ejemplo, se realizó en Australia en 2010 y se grabó a enfermeras preparando y administrando medicación. Y se objetivó que cada interrupción aumenta un 12,1% el error en el procedimiento y un 12,7% de errores clínicos. Además, demostró que la severidad del error que se comete aumenta con el número de interrupciones. Este otro estudio de Pensilvania en 2013 lo que objetivó es que las nuevas tecnologías nos han llevado a más errores y a más tipos de error. No obstante, la mayoría suelen ser de medicación y de procedimiento. Y este otro, por ejemplo, se realizó en urgencias de un hospital de 400 camas y se objetivó que cada médico era interrumpido una media de 6,6 veces por hora y que en el 18,5% había que volver a repetir el procedimiento que estaba haciendo. Todo eso baja muchísimo la seguridad del paciente. Esto es otra cuestión que no se puede discutir ya hoy por hoy, es que a mayor número de enfermeros o enfermeras aumenta la seguridad del paciente. Ya Linda que en 2002, bueno, mucho antes, pero en este demostró que efectivamente la reducción del error de medicación está asociado al síndrome de burnout en las enfermeras, que está relacionado con la sobrecarga asistencial, lógicamente, y con el número de pacientes que tienen. Ella lo que concluyó es que a mayor dotación de enfermería disminuye, lo demostró, disminuye la mortalidad y la incidencia de eventos adversos. Esta es una noticia que se hace eco de una reciente publicación en el British Medical Journal de Anestesia, que también demuestra que los hospitales con más dotación de enfermería y de médicos, que los médicos también a veces tienen mayor seguridad. Este no lo vamos a comentar. Esto también nuevo de Linda Aiken me pareció importante porque en este lo que demostró es que a mayor formación de enfermería hay menor mortalidad. Y ella lo que concluye y afirma es que la enfermería de España es la mejor formada de Europa, sin ninguna duda. El problema es que sufre la mayor carga asistencial, con una media de 12,7 pacientes por enfermero, cuando la media de Europa es 8,3 y en Europa, por ejemplo, es 5,2. Y así, evidentemente, el sistema no puede pretender que demos mucha calidad. Porque, bueno, otro de los datos es que la sobrecarga de trabajo y la turnicidad disminuyen la seguridad del paciente. Este es un estudio realizado en 2008, se publicó en 2006, usó la escala de Edwin y vieron que la sobrecarga de trabajo estaba asociada claramente a mayores errores de medicación en urgencias. Este es muy interesante también. Se realizó en 2011, es una revisión bibliográfica y sí que había una relación entre la turnicidad y el síndrome de burnout, que ya hemos comentado, baja muchísimo la seguridad del paciente porque el profesional está menos motivado, se concentra peor, no tiene ganas, se pierde el potencial del trabajador. Este es un estudio de posgrado que realizó una enfermera, es una revisión, una recogida de datos de 2000 a 2006, lo publicó en 2008 y demostró que a mayor relación enfermero-paciente, cuantos más enfermeros por paciente, se disminuye en las UCIs un 30% las infecciones. Este es interesante también de urgencias, de la percepción de los propios profesionales y también ellos consideran que la afectación mayor a la seguridad del paciente es la sobrecarga de trabajo. Este es otro también que establece la relación entre las guardias y tal y la bajada de calidad que damos en la asistencia. Y este es interesante porque este mide el rendimiento. Entonces, se realizó durante 6 meses, en 2008, en 6 hospitales de Inglaterra. Y se vio que el rendimiento disminuía tanto en la atención, en la velocidad de procesamiento de información, como en las habilidades motoras y también en la toma de decisiones clínicas. Por tanto, bueno, y ya unos flecos, otros factores. Esto lo publicó la OMS en 2008.
son las evidencias hasta el momento que no se ponen en cuestión, y ahí está pues, el estrés y la fatiga y la deprivación de sueño. No hay discusión en que afectan muchísimo a la seguridad del paciente. Este otro, por ejemplo, se lo pongo porque es importantísimo sobre el paciente tener protocolos de acogida para personal nuevo. A la gente nueva, cuanto más sensible es el servicio, si es urgencia, es un centro coordinador, cuanto más sensible es, más hay que formarlos y más hay que asegurarse que entienden y que se les acoge bien. Este otro estudio lo pongo porque hay una evidencia ya a nivel mundial, que es que parece ser que cuando ingresas a un hospital los fines de semana hay mayor mortalidad. Este es el más grande que se hizo en Inglaterra y encontraron también que hay un 10% más de mortalidad. Las causas no están claras, pero una de ellas puede ser debida a eso, a que los fines de semana hay menos personal trabajando. Este es otro estudio que demuestra también cómo afecta a la seguridad del paciente tener al personal rodando por ahí, inestable y un poco pues, no tratándolo bien, ¿no? Este afecta a la seguridad del paciente las conductas disruptivas. Las conductas disruptivas son todas las de, pues no me lo cuentes, o bueno, lo comentamos luego si no, pero que llevan a errores de comunicación y a mal ambiente en el equipo. Este es un estudio muy interesante que se hizo en Suecia durante 6 meses. Este sí es de centro coordinador y lo que estudiaron es la discrepancia de la prioridad que asignó el centro coordinador y luego el personal de la ambulancia qué prioridad consideró que tenían. Eso derivó en muchísima sobrecarga asistencial y claro, lo que postulaban era que probablemente tengamos un sistema de triaje impreciso. También afirman que probablemente también es debido a la sobrecarga asistencial y a que cada vez hay mayor número de demanda asistencial. Y este otro se realizó en Verona, muy interesante, en 2013, en el centro coordinador, a través del análisis de las llamadas grabadas. Y lo que concluye es que es esencial entrenar a los profesionales, desde luego hacer análisis de las llamadas y sobre todo cuando ha habido un error y si no, no se puede dar calidad. Conclusiones, lo que les digo, es arriesgado porque ninguno es específico del centro coordinador, pero sí son cosas que se saben en seguridad del paciente y parece prudente que en el centro coordinador ocurra lo mismo. Habría que crear comités de calidad o seguridad del paciente, crear y difundir una cultura de seguridad, para eso es necesaria la implicación de los gestores, si no, no hay nada que hacer. Dotar de suficiente personal y formarlo adecuadamente, eso corresponde a la administración, para minimizar los errores de las interrupciones que tenemos, las distracciones y el estrés. Equipos multidisciplinares que desde luego incluyan enfermería y técnicos sanitarios, tratar de minimizar el impacto de la turnicidad, de la sobrecarga asistencial, crear protocolos tanto de acogida, de supervisión y de respuesta para disminuir esta variabilidad que tenemos y que a veces cada uno hace lo que le parece y eso redunda en que los pacientes pueden sufrir un daño. Adecuar las dotaciones asistenciales a criterios de verdad ajustados de toda la zona y también valorar la necesidad de refuerzos de fines de semana en vez de disminuirlos. Y fomentar el aprendizaje organizacional, desde luego notificando, haciendo briefings de llamadas para poder saber cada uno en su centro coordinador qué problemas tiene más frecuentes y poder poner medidas. Y ya para finalizar, quería analizar con ustedes un vídeo de una llamada real. No es un poco desagradable, es cortita, pero es un poco desagradable, pero sí es intensa para que podamos comprender desde el punto de vista para analizarla, ¿no? Aquí por Tiza. ¿Por dónde? Aquí casi por por la escuelita de Altavista. No. Espérese, hijo. ¿Aló? 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 Déjala, por favor. ¿Aló? Bueno, ya lo dije, perdón. Pero es que es muy interesante porque desde el punto de vista de la seguridad del paciente, este vídeo es verdad que es muy cortito. Normalmente no las perdemos tan rápido las llamadas y no suelen ser tan agobiantes. Pero es verdad que tiene un denominador común. Aquí hay un peligro y en este caso es que llama a un menor. Pero en general el denominador común de todos nuestros alertantes es que hay un estrés y que
tenemos que tener una formación para llevar ese estrés y poderlos obtener la información. Muchas veces, en este caso el menor no conoce la dirección, pero muchísimas veces llaman turistas, inmigrantes, ancianos, gente que no estaba en ese sitio y no la conoce. Hay factores de la organización porque la operadora debe preguntar el teléfono. Eso en el siglo XXI parece lógico que no se haga. De hecho, normalmente se vuelca el teléfono automáticamente. Y lo ideal, para minimizar esto, dependería de la administración. Los trabajadores no podemos hacer nada. Tendría que ser educación a la población, en los colegios, desde pequeños, y, por supuesto, la nueva tecnología, las apps, es decir, tener unos sistemas que, desde luego, vuelquen para que no perdamos esta llamada, porque bueno, se va a producir un daño, lógicamente. Aquí hay una formación inadecuada porque ella no conoce ni siquiera el barrio, pero bueno, eso tampoco depende de ella, a lo mejor nadie se la ha exigido. Y aquí es donde vamos a... La diferencia aquí, con todo lo que hemos comentado, las interrupciones, la formación, pero sobre todo no tiene nada que ver si está agotada y lleva 8 horas ya de guardia, si es la primera llamada, si lleva 5 guardias seguidas porque además es verano. En este caso es muy interesante porque encima esta operadora era la primera llamada de su primer día de trabajo. Por tanto, claro, y esto pasa porque son lugares muy sensibles donde en muy poquito tiempo hay que tener mucha información. Y ella lo hace muy bien, pero nos planteamos en un protocolo de acogida, desde luego no está supervisada, ella cuando pierde la llamada pregunta al compañero y lo interrumpe, por tanto afecta a la seguridad del paciente de la otra llamada y el compañero lo único que le hace es poner el mute y le dice asegúrate bien porque los niños a veces engañan. Entonces la pobre se queda así sin nada. Todos estos factores de la organización podrían haber llevado al error activo del profesional. En este caso yo les pregunto, a mí no me parece que haya ningún error. Ella lo que hace es cuando pierde la llamada, efectivamente sigue un protocolo que ese sí existe, su centro coordinador, que es llamar al supervisor. Pero desde el punto de vista de un centro coordinador el fallo ya está, porque nuestro fallo es que hemos perdido una llamada sin haber dado una respuesta. Pero todos estos factores no dependen de la trabajadora. Ella... en ese sentido tal. Y sin embargo la sociedad, a quien va a culpar es a ella. Bueno, perdón por el retraso, gracias. Continuamos con Raquel Roca, que es enfermera supervisora del Consejo Sanitario en Emergencia Osakidetza. Bueno, buenos días a todos. Como no podía ser menos, agradecer a la organización la oportunidad que me brinda de contaros nuestra experiencia. En el título de la ponencia ya podéis ver un poco de qué os voy a hablar. Os voy a contar un poco las líneas de trabajo que estamos estableciendo y que estamos llevando en marcha en Emergencias Osakidetza, el enfoque a la atención al paciente crónico a través de la figura de enfermería de consejo sanitario. ¿Y por qué desde emergencias? Pues bueno, en emergencias porque realmente es quien aporta la continuidad asistencial. Emergencias es quien está las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Y por qué emergencias se ha fijado en la atención al paciente crónico? Bueno, pues porque realmente una gran carga de trabajo y de gran carga de la actividad que recibimos en los centros coordinadores está relacionada con alguna patología crónica. ¿De dónde partíamos? Bueno, pues partíamos de sistemas informáticos independientes. La parte izquierda de la pantalla son la historia clínica que maneja atención primaria y la historia clínica que maneja especializada. La parte derecha es la parte informática de Emergencias Osakidetza y estas dos no se hablaban entre sí. De hecho, una de las principales dificultades a la hora de tomar decisiones es la falta de información. El sistema de emergencias es un sistema claramente reactivo. ¿Esto qué quiere decir? El paciente está en su domicilio o está en la calle, donde sea, y es él o los acompañantes los que deciden en qué momento llaman al centro coordinador. Y el centro coordinador es el que recibe la llamada, pero de alguna manera es el paciente el que decide cuándo llamar. Y además, ¿qué sucedía también? Pues que toda la información que recibía el personal sanitario a la hora de tomar las decisiones dependía un poco de lo que el comunicante facilitara. A veces sacarle información a los comunicantes es complicado y eso podía hacer que los profesionales sanitarios tuvieran serias dudas a la hora de decidir cuál era el recurso asistencial más apropiado para enviar a esa persona. En el 2010 surge la estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi. Son varias líneas estratégicas. Dentro de una de ellas está la figura de enfermería de consejo sanitario.
Es una figura con un perfil menos emergente, tenemos un perfil más crónico y trabajamos en el Centro Coordinador de Emergencias. ¿Y por qué trabajamos en el Centro Coordinador de Emergencias unas enfermeras que tenemos un perfil un poco más crónico? Pues porque aportamos la continuidad asistencial. Y como os he comentado antes, ¿quién da la continuidad asistencial realmente? Emergencias. Son los que están las 24 horas del día. Nosotras empezamos trabajando de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche, pero la propia actividad, la propia demanda del sistema sanitario nos ha llevado a estar ahora 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Qué aporta la enfermera de consejo sanitario? Pues aporta un papel un poco más proactivo, es decir, nosotras hacemos el seguimiento a los pacientes crónicos, bien o por petición de los centros de atención primaria y los equipos de atención primaria, o bien pues por los programas de telemonitorización. Somos nosotras las que llamamos a los pacientes a los domicilios para valorar su situación. Esto que nos permite adelantarnos a la complejidad del paciente, adelantarnos un poco a pues bueno, detectar de manera precoz en qué momentos se están empezando a complicar estos pacientes. El paciente crónico, además, no se complica de lunes a viernes en su horario de centro de salud, se pueden complicar en cualquier momento del día. Además, ¿qué aportamos? Pues bueno, la información que manejamos las enfermeras de consejo sanitario, aparte de la que nos facilitan los comunicantes, está soportada por programas informáticos. Y bueno, tenemos varias líneas de trabajo, pero os voy a comentar dos, que son las más potentes que tenemos en este momento desarrolladas desde Emergencias. Una es pacientes telemonitorizados, y dentro de los telemonitorizados los más potentes son el EPOC y la insuficiencia cardíaca. Este sistema de telemonitorización lo que nos permite es, por ejemplo, en el caso del EPOC, diariamente realizar un seguimiento, porque además el paciente con EPOC no se descompensa de un momento a otro, va poco a poco cayendo. Entonces, la idea es que en el momento que ves que dices, este ya que empieza a respirar un poco más rápido y está ya con 36,8, cuando su temperatura basal suele ser de 36, la idea es adelantarte y además mandar un nivel asistencial más bajo, porque los niveles asistenciales elevados, los soportes vitales avanzados, son muy limitados también y son muy valiosos. Con la insuficiencia cardíaca igual, ellos mandan diariamente o 2 o 3 veces a la semana en función de la complejidad, mandan una serie de datos y a nosotras esos datos se nos codifican en la plataforma informática y nos lanza alarmas de colores y nosotras en función de la alarma actuamos. Y la otra parte son pacientes no telemonitorizados, que el seguimiento se hace a través de la historia clínica de atención primaria. Me vais a perdonar por el pun este, A ver, ¿así ahora? Se hace a través de la historia clínica de atención primaria y ahí la comunicación es vía citación por una agenda específica que tenemos creada para toda la comunidad, para todos los profesionales sanitarios, y lo que sí que nos dejan ahí son indicaciones pues realmente para un equipo de enfermería que no ve al paciente, que no lo conoce, pero que le va a llamar para realizar una valoración. Esto es de manera muy simplificada. Dentro de los no telemonitorizados, los más potentes es el paciente pluripatológico y el paciente con necesidad de cuidados paliativos. Entonces, como os he comentado, la enfermera de consejo sanitario, con toda esta información que tiene, que maneja, como veis, nosotras tenemos un perfil menos emergente y tenemos más tiempo para tomar decisiones, que eso probablemente los centros, bueno, probablemente no, seguro, los centros coordinadores no tenéis. Entonces, la enfermera de consejo sanitario, en función de la información que tiene, aplicando el protocolo específico de la patología por la que le estamos realizando el seguimiento al paciente, actúa y puede decidir o bien pasar la llamada al médico coordinador de emergencias o bien darle una cita en atención primaria para que sea su equipo de referencia el que le valore, pero esto ya va en función de los horarios. Se puede decidir enviar un médico a domicilio, derivar directamente a la urgencia del hospital, pero ya al ser un paciente dentro de un programa de crónicos entra por una vía un poco excepcional, pues para ahorrarles un poco esa batería de pruebas que solemos hacer en cuanto entra un paciente por la urgencia, se puede decidir el envío de una ambulancia o bien darle una serie de consejos sanitarios y reevaluar pues, en unas horas o al día siguiente. O bueno. Otro de los temas por los que las enfermeras de consejo sanitario estamos en emergencias es porque toda la movilización de recursos también se hace desde allí. Y nosotras, en caso de que los centros coordinadores, de que los médicos estén ocupados, podríamos empezar a movilizar el primer recurso. Y bueno, como el tema de telemonitorización yo creo que se va a hablar también en la mesa, me vais a permitir que os comente
un programa que hemos puesto en marcha este mismo año, que nos parece novedoso y que consiste en el soporte telefónico de las enfermeras de consejo sanitario en la continuidad asistencial. Este soporte telefónico no va dirigido especialmente a pacientes que estén dentro del programa de crónicos. Puede estar dirigido a cualquier paciente que en un momento determinado llame a emergencias. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, el objetivo es garantizar la continuidad asistencial en todas aquellas llamadas, en todas aquellas situaciones pues que el traslado hospitalario no esté justificado. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, el circuito muy simplificado sería: el paciente llama a emergencias, el médico coordinador de emergencias decide que debe ir un soporte vital avanzado con médico o un médico a domicilio, el médico que va al domicilio, bien de la ambulancia o bien del médico a domicilio, le valora y decide que no tiene criterios de derivación al hospital. Entonces, decide también que pues, cumple criterios y es una alta domiciliaria con seguimiento por parte de enfermería. El médico que le está viendo en el domicilio tiene que registrar la información. A lo largo de la mañana de hoy se ha comentado que la información es importante para poder tomar decisiones adaptadas. Informa al paciente del tipo de llamadas que le vamos a realizar y además comunica al centro coordinador que es un paciente candidato al plan de seguimiento por enfermería, pero nos tiene que decir qué plan de seguimiento tenemos que realizar. El centro coordinador informáticamente nos pasa el incidente, la enfermera de consejo sanitario le realiza el plan de seguimiento y, si todo está en orden, le da una cita con atención primaria para que se encarguen ya ellos. Y como la mejor manera de entender un poco las cosas es con un ejemplo… las patologías con las que hemos empezado son diabetes, asma, hipertensión, cuidados paliativos, pacientes paliativos, el EPOC y la insuficiencia cardíaca. Y os he traído un ejemplo porque creo que es la mejor manera de entender un poco las cosas. Os he traído un ejemplo del plan de seguimiento por parte de enfermería de consejo sanitario a un paciente que ha llamado a emergencias por una descompensación diabética, por una hipoglucemia. Entonces, el equipo médico, como os he comentado, es el que va al domicilio, valora al paciente y decide que no tiene criterios de derivación al hospital. Claro, la decisión no puede, también lo han comentado, no puede ir a criterio de cada profesional. Tiene que haber una serie de protocolos, una serie de criterios que indiquen al profesional sanitario si se puede quedar en casa o no. Bueno, debería cumplir que tolere vía oral. Como veis, son súper conservadores porque, claro, acabamos de empezar y los pilotos tienen que ser muy conservadores. Tiene que encontrarse acompañado, tienen que haber desaparecido los síntomas. El episodio tiene que tener una causa clara y tiene que ser solucionable. Es importante, claro, porque le vamos a llamar por teléfono, que pueda seguir indicaciones telefónicas, que tenga un fácil acceso, tanto telefónico como movilizándose al sistema sanitario, y además que no tenga criterios de derivación ni al hospital, ni al PAC, ni al centro de salud. En ese caso, el médico en el domicilio es el que le daría las indicaciones tanto verbales como escritas, le explicaría los síntomas de alarma. Es importante mantener a los pacientes y a los familiares informados de que, a pesar de que se les va a llamar, pues bueno, que si aparece algún síntoma de alarma, que nos tiene que llamar él antes. Si además tiene glucómetro, pues el dato de objetivo de la glucemia es importante, le explicaría también con qué frecuencia se los tiene que realizar, y luego además todo esto tiene que estar registrado en la historia clínica del paciente. Y además tiene que indicar a las enfermeras de consejo sanitario el plan de seguimiento que tenemos que realizar. En este caso sería la descompensación diabética. La enfermera de consejo sanitario, según el protocolo que hemos establecido en el plan de seguimiento para este tipo de patologías, realiza la primera llamada a los 30 minutos del alta domiciliaria. Le aplica el protocolo, le realiza las preguntas del algoritmo de decisión y, si está todo en orden, le realiza la segunda llamada a las 2 horas. Si encima tenemos glucómetro, los valores de glucemia también nos ayudan a tener más información para poder tomar la decisión. Sigo insistiendo que las preguntas son protocolizadas y además que es muy importante dar indicaciones a la familia, al paciente y a la familia en caso de que aparezca cualquier síntoma de alarma, que sean ellos los que contacten. Y en caso de que tras aplicar el plan de seguimiento esté todo en orden, le daríamos una cita en un máximo de 48 horas con su equipo de atención primaria para que sean ellos los que ya se encarguen de realizarle el seguimiento. Y esto es un poco lo que os quería contar. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Nuria Torres. Es médico, es jefa de la unidad de atención no presencial no urgente del Centro Coordinador Sanitario
y nos va a hablar del papel clave del 061 CAT Salud Respon en el seguimiento de pacientes. Bien, buenos días. Como todos mis compañeros, gracias por darnos la oportunidad de venir a comentar un poco con vosotros parte del trabajo que se está haciendo en el 061 CAT Salud Respon, nuestro servicio de coordinación en Cataluña. Nosotros estamos incorporados en una empresa que es el Sistema de Emergencias Médicas. Como tal, es una empresa pública que va a gestionar desde las urgencias y emergencias a cualquier problema de salud, pasando por la información y el consejo e incluso trámites administrativos que de alguna manera no son delegados por las instituciones públicas. Para ello tenemos dos líneas de trabajo definidas: la emergencia médica, la visibilidad en la calle de nuestras unidades, y el 061 CAT Salud Respon es un poco nuestro centro coordinador. Las entradas de llamadas vienen tanto desde 112 como directamente desde el 061, dado que hace unos 3 años el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en un acuerdo de gobierno, dijo que Cataluña tenía 3 teléfonos de interés público: el 112 para emergencias, 012 de información ciudadana y 061 para temas de salud. Desde este punto de vista, el 061, esta es una imagen de una de las 3 salas que tenemos como servicio coordinador. Tenemos 2 que tienen demanda, consultoría y gestión de recursos, y una con solamente gestión de recursos, donde trabajan médicos, enfermeros y gestores. Nosotros les llamamos gestores, tanto de demanda como de recursos. Trabajan 7x24, evidentemente, como no podía ser de ninguna otra manera. Y tenemos varias vías de entrada. Evidentemente, la prioritaria es el teléfono, pero también tenemos correo electrónico, tenemos la web, tenemos un chat y desde hace un año y pico una app que también el año pasado, por ejemplo, permitió que entraran en nuestra sala de coordinación casi 4.000 llamadas originadas desde la app, que nos permite la identificación inmediata de quién nos está llamando y desde dónde nos está llamando, como ya se ha comentado en algún otro momento. Este servicio, de alguna manera, se fusionó hace también 3 años de algo que era el 061 clásico con Sanitas Respon, que nació en su momento en el 2002, llevado por enfermería, con una función de atención más de consejo, atención no urgente y atención administrativa, y que hace 3 años se fusionó en nuestro servicio. De tal manera que ahora médicos y enfermeras constituyen lo que es la consultoría sanitaria, sin olvidar que en nuestra central, en nuestra sala de coordinación, existen otros perfiles de enfermería, como luego Sergi comentará, en la gestión de recursos y en la UMA, y también en la mesa del traslado interhospitalario. Con lo cual, mi información hoy va orientada a la consultoría, pero el papel de la enfermería en nuestro servicio de coordinación tiene más funciones de las que ahora comentaremos. ¿Qué pretendemos con este equipo? Pues una atención a la urgencia, resolución de problemas de salud, gestión y trámites relacionados con el Servicio Catalán de la Salud, promoción de la salud, prevención y cuidado de la enfermedad y educación sanitaria. De alguna manera, sí que de informaros que la gestión y trámites no la está haciendo personal sanitario. El personal sanitario, de alguna manera, se ha de preocupar de las consultas de salud, y la gestión de trámites y de información en general del sistema de salud la está haciendo un segundo nivel de gestión de demanda, que es profesional, no sanitario, pero sí preparado para dar resolución a estas consultas. Dentro de lo que es la educación, la prevención y la promoción entran los programas de seguimiento que, de alguna manera, tenemos en estos momentos encargados en nuestro servicio. Uf, me fui. Perdonad, ¿eh? Uno de ellos es el programa del seguimiento de los pacientes de código riesgo suicidio. La palabra código en este caso no tiene la misma implicación que tiene con el resto de códigos más conocidos como el IAM o el ictus. No estamos hablando de una patología normalmente tiempo dependiente, pero sí que estamos hablando de un grupo de pacientes con un riesgo muy elevado y que de alguna manera han ido hacia arriba
el número de intentos de suicidio y de suicidios consumados, con pacientes que se escapan rápidamente al ser dados de alta del hospital, del sistema, muchos de ellos se pierden de vista, y con pacientes que en el primer mes posterior a una ideación autolítica o un intento de suicidio hacen de nuevo un intento. ¿Qué se pretendía entonces desde la Consejería de Salud y a través del Plan Director de Salud Mental? Establecer un código riesgo-suicidio que pretende captar estos pacientes, identificarlos, disminuir los riesgos a corto e inmediato plazo, disminuir discapacidades, evidentemente, y mejorar la calidad de vida. Objetivo general, disminuir la mortalidad y aumentar la supervivencia de la población que es atendida por conducta suicida. ¿Qué pretende? Identificación por cualquier elemento del sistema de salud, la atención primaria, la atención especializada, cualquiera puede identificarlo, incorporarlo al sistema y seguirlo. Esos son a grandes rasgos. El papel de 061 Catsalut Respon también tiene 3 puntos. 1, la identificación del paciente que nos llama por algún motivo y que de alguna manera hemos de poder detectar que puede estar teniendo una ideación. 2, el paciente que ya es activado porque ha hecho un intento de autolisis y por tanto hemos de trasladarlo al centro. El traslado del paciente identificado en una consulta que también lo identifica su médico de cabecera o el especialista y por tanto requiere ser derivado al centro hospitalario. En estos casos se activa el hospital para informar de que va a un código suicidio. Es una de las partes importantes porque todos sabéis que en las salas de espera de los hospitales muchos de estos pacientes se nos escapan. Y luego la parte que hace la consultoría, que es la de seguimiento. Normalmente este seguimiento se realiza 30 días después de dar el alta al paciente. En estos casos, estos pacientes que han sido de alta en el registro, y ahora os explicaré qué es esto del registro, a las 24-48 horas son citados por el Centro de Salud Mental en el caso de los menores de 18 y a las 72 horas en el caso de los adultos. Y de alguna forma, a los 30 días, los llamamos nosotros al domicilio. ¿Cómo nos enteramos? En el momento en que el psiquiatra, que es el único que puede incorporar un paciente a este registro, incorpora a este paciente y es dado de alta del hospital, sale un correo electrónico al Centro de Salud Mental y al 061 Catsalut Respon informándonos que tenemos un paciente al cual realizarle seguimiento. Este registro está en el portal de aplicaciones del Servicio Catalán de la Salud, igual que el otro que veremos posteriormente, y entrando allí vemos de quién se trata, vemos cuándo ha estado ingresado, por qué motivo, con qué riesgo sale, cuando sale del hospital, qué centro de salud mental tiene y las preguntas que nosotros le hacemos. Esto queda registrado y con esta información sale de nuevo un correo electrónico para el centro de salud mental, para que sepan que se le ha hecho el seguimiento y con qué nivel hemos encontrado de riesgo a este paciente. Estas son las pantallas que os he puesto. Tendréis la presentación, no vale la pena entretenernos. Sí que informaros que está el seguimiento basado en el MINI y en los factores de riesgo, que son los que nos dicen cuál es el riesgo real del paciente. Este es un programa que se puso en marcha en el básicamente 2015, de forma piloto. Ahora, en el mes de enero-febrero, está ya implantado en toda Cataluña en el 100%. En el año 2015 realizamos 585 seguimientos. Solo no llega ni a un 1%. Los pacientes se negaron a hacer seguimiento, más hombres que mujeres. Una franja importante, la franja mayor de edad, evidentemente está entre los 18 y los 65 años. En el momento del seguimiento no presentaban riesgo un 60%, pero en cambio un 19% sí que tenían un riesgo alto. Y es en estos casos donde la enfermera intenta contactar con el psiquiatra que está haciendo el seguimiento en el centro de salud mental de este paciente para informarle de que tenemos un paciente con un riesgo alto, de a ver qué cree oportuno que hagamos, si le enviamos de nuevo una ambulancia para volverlo a ingresar o él se pone en contacto con el paciente para reevaluar la situación y citarlo con mayor premura a su consulta. De los pacientes, 2 de cada 3 habían hecho la visita al centro de salud mental. Esto, dada la poca muestra, todavía no tiene mucho valor, pero ya es un elemento muy importante en el seguimiento y en la captación de estos pacientes.
el 94% solo habían hecho una tentativa y en el 68% de los casos teníamos antecedentes de trastornos mentales diagnosticados. No quiero alargarme, en todo caso, si queréis, luego preguntamos. Y pasamos a otro seguimiento que hace la consultoría de enfermería en nuestro centro coordinador, en nuestro servicio de coordinación, que es el seguimiento de los pacientes también dados de alta al mes de haber padecido un infarto agudo de miocardio. También es el paciente que lo ingresa en el registro, en ese registro muy similar al que os hemos comentado antes. Esto se empezó el 1 de junio del 2009. Nosotros ya nos pidieron que hiciéramos este seguimiento, básicamente con la idea de reevaluar su estado, saber cómo fue atendido y mantener y estimular la adherencia terapéutica y las intervenciones educativas a nivel de lo que son hábitos de vida saludables que pueden hacer y dudas que se les quedan cuando el paciente es dado de alta. Si veis, es muy parecido el registro y sí informaros que en el año 2015, solamente he puesto datos de 2015, hicimos seguimiento de 2.252 pacientes. También aquí un 77% eran hombres y evidentemente las franjas de edad mayoritarias estaban entre los 41 y los 85. La mayoría tenían antecedentes patológicos que podían ser objeto de este problema de salud. Conseguimos contactar con un 91%, lo cual es importante. Valga este inciso para decir que en todos los seguimientos que hacemos pautamos un máximo de 6 llamadas en días y horas diferentes. En algún momento hay que poner el límite, así todo tenemos un alto nivel de contactibilidad. El 80% mantenían un buen estado postinfarto y un 6% de los pacientes referían tabaquismo postinfarto. Y esto me sirve para introduciros otra de las líneas, la que es más antigua en nuestro servicio, que es la Quit Line de tabaco. ¿Por qué preguntamos si fuman? Porque inmediatamente les ofrecemos poder incorporarlos a este programa que nació en el 2007, de acuerdo con la Agencia de Salud Pública de Cataluña, de cara a establecer un seguimiento intensivo del paciente fumador durante un año para conseguir que deje de fumar y forme parte de la población no fumadora, de cara a mejorar su estado de salud, a evitar comorbilidades y aumentar, lo que os he comentado, la población general que no fuma. ¿Cómo lo hacemos? Recibimos una llamada. Hoy por hoy este es un servicio reactivo. Recibimos una llamada, a veces son informativas, otras manifiestan interés. En este momento que manifiestan interés por dejar de fumar, se les aplican los cuestionarios de motivación de dependencia, el Richmond y el Fagerström, no lo entraremos a valorar. Estos dan unas puntuaciones que nos indican de qué tipo de paciente estamos hablando y en qué estado de la vida se encuentra. Son unas fases que nos indican si está preparado para intentar dejarlo o para no intentar dejarlo. Con todo este paquete, la enfermera planifica con ese ciudadano que nos está llamando un día para dejar de fumar. A partir de se le dan todos los consejos y todas las, digamos, triquiñuelas que puede utilizar para adecuarse a una vida sin el cigarrillo. Por cierto, yo fumo, conmigo no lo han conseguido todavía, no soy un buen ejemplo, pero lo van a intentar y lo van a seguir intentando. Y a partir de ahí, la enfermera, que este sí que es el único servicio enfermero dependiente, es decir, la enfermera es siempre la misma la que llama, le establece una pauta de llamadas que las tenéis ahí a la semana, a los 15 días, al mes, a los 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Entre medio, el ciudadano puede contactar con el servicio cuando lo considere necesario. Al cabo del año se le da el alta y si ha recaído se vuelve a iniciar todo el proceso. Desde el 2007, cuando empezamos, hemos trabajado con 8.677 fumadores. Aquí, al principio, la tasa de hombres era mucho más alta que la de mujeres. Progresivamente se ha ido igualando. Incluso en los últimos años el porcentaje ha sido más alto en mujeres que en hombres. Lo que pasa, como el antiguo aún pesa, aún no lo hemos equilibrado. La mayoría habían hecho ya intentos de dejar de fumar.
Muchos eran dependientes importantes, fumaban entre 7 y 15 o más de 16, 25 cigarrillos al día. Estamos hablando de una población complicada para atenderla telefónicamente. Finalizan el seguimiento un 48% y un 7,5% han dejado de fumar al año del seguimiento. Esto puede parecer muy bajo, pero comparado con las otras Queen Lines existentes en el mundo mundial tenemos un porcentaje de éxito muy, muy elevado. La enfermera puede decidir que por la tipología del fumador es adecuado que además reciba un soporte farmacológico y entonces lo dirige a su centro de atención primaria, pero no lo dejamos de atender igualmente nosotros. Valoramos la posibilidad de compaginar las dos cosas. Dos proyectos de futuro, uno muy ligado al Queen Line, que se está trabajando y que además forma parte de una beca FIS que nos han concedido recientemente, que es este sí que es un servicio en el que vamos a ir a buscar nosotros al fumador y van a ser fumadores complicadillos, ya os lo adelanto, pacientes con un problema de salud mental que han sido dados de alta de un hospital de agudos, por tanto han iniciado un cierto periodo de abstinencia y vamos a intentar ver cuántos rescatamos del tema del tabaco, teniendo en cuenta que esta es una población muy fumadora, la más fumadora de todas, y por tanto queremos finalizar y luego un proyecto con el Plan Director de Enfermedades Reumáticas ligado a las fracturas osteoporóticas. He finalizado, cualquier cosa tenéis mi correo electrónico, encantada de compartir con vosotros nuestro trabajo. Bueno, y para terminar tenemos a Esperanza Sánchez, que es enfermera en Coordinación Sanitaria del Servicio Provincial de Sevilla, máster en Emergencias por la Universidad de Sevilla, y nos hablará de la monitorización enfermera en demandas de baja complejidad. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la monitorización que estamos haciendo de demandas. ¿Esto qué es? Vale. Este no va ni para adelante ni para atrás. Venga, que se me van los minutos. Yo prefiero este, no te importa. Este va mejor. Bueno, les voy a hablar sobre la monitorización de demandas de baja complejidad que estamos haciendo las enfermeras en el Servicio Provincial de Sevilla. Nuestro Servicio Provincial de Sevilla es un centro coordinador. En Andalucía los centros coordinadores hay uno por provincia. En Sevilla estamos atendiendo a una población de unos 2 millones de habitantes. Se están gestionando al año unas 761.000 llamadas y estamos haciendo una gestión compartida de la demanda, trabajando un equipo en el horario que hemos analizado de 4 médicos, una enfermera o enfermero y unos 12 o 13 operadores en el horario de 8 a 8 de la tarde, que es cuando estamos las enfermeras en la sala de coordinación todos los días del año. Nuestra principal actividad cuando nos introducimos en la sala, entre otras muchas funciones, es la gestión del transporte de críticos y la gestión de demandas de baja complejidad, que allí las denominamos prioridades 3 y 4. Tenemos un centro coordinador con la característica de que en él pues, nos entran llamadas de muy diversos números. Tenemos el número 061 para emergencias, el número de urgencias, la línea de 112 que no estamos integrados, también línea de policía, bomberos y en auge y cada vez más directamente las llamadas que entran desde teleasistencia, que son los botones que tienen los usuarios en su domicilio. Esto hace que el centro coordinador se plantee, además de la respuesta meramente sanitaria y con un recurso sanitario, pues otro tipo de respuestas que están demandando los usuarios, que son más bien tienen que ver con un consejo sanitario, con seguimiento de pacientes y con derivaciones, atención primaria, enfermería gestora de casos, también a trabajo social. A veces demandas que son meramente intervenciones enfermeras, entre ellas pues, la enseñanza de medicamentos ya prescritos previamente, asesoramiento, enseñanza de una dieta prescrita, lo que nos está haciendo que podamos resolver un gran volumen de llamadas sin necesidad de desplazar al domicilio un recurso. En este contexto es donde hemos justificado las monitorizaciones o seguimientos
con una llamada posterior nuestra. ¿Por qué? Porque entendemos que, y además está avalado por diferentes estudios, que el teléfono está siendo un buen medio para intercambiar información, para dar consejo y educación sanitaria, también para manejar síntomas y también para reconocer complicaciones, pero sobre todo porque aporta al usuario una verdadera sensación de tranquilidad y calidad en la asistencia que estamos dando. Con estos objetivos, pues nos planteamos el hecho de monitorizar, favoreciendo, como ya ha indicado Raquel, la continuidad asistencial desde nuestras salas, personalizando los cuidados. Estamos apoyando a los familiares en los domicilios con verdaderas cargas en su rol cuidador y también a los usuarios que realmente lo que necesitan es una reorientación en su autocuidado. ¿Qué también nos proponemos? Pues sin duda el hecho indudable de optimizar los recursos y enviar recursos meramente a los que se precisa. ¿Qué pacientes nos planteamos monitorizar o seguir? Pues principalmente lo que nos ha traído a esta presentación, pues las llamadas que estamos resolviendo en enfermería sin asignación de recursos, no todas, evidentemente, solo aquellas en las que identificamos un paciente vulnerable, frágil, que realmente lo que nos está planteando es un problema de autocuidado y le podemos dar unas indicaciones. Y también, dentro de esto, también nos planteamos monitorizar las demandas en las que se le asigna un recurso y este va a tener una importante demora, por ejemplo, las que derivamos a atención primaria y van a tardar, van a ir por la tarde y han llamado por la mañana, para hacerle un seguimiento en cuanto a la seguridad de este paciente en su domicilio. También nos planteamos, como ha sido expuesto por Raquel, los pacientes que atiende un equipo móvil y en el contexto del final de la vida, de paliativo o también en el contexto de una hipoglucemia resuelta, pues nos proponían a las enfermeras que posteriormente reevaluáramos, si habían entendido la información, reevaluáramos su caso. Nos vamos a centrar en las demandas que atendemos desde la sala de coordinación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues atendemos a una llamada telefónica en la que detectamos que podemos resolverla con un consejo, con una reorientación de cuidados sin enviarle el recurso. Le informamos al bien el cuidador o bien el paciente de que su problema de salud lo podemos nosotros atender desde el teléfono y para eso después lo vamos a llamar y le vamos a reevaluar su estado de salud, con lo cual le genera tranquilidad y con ello pues podemos derivar la llamada que entró para un recurso mayor a una llamada atendida desde la sala de coordinación, siempre con unos márgenes que están establecidos dentro de las guías de triaje. ¿Qué hacemos posteriormente? Pues el enfermero va a realizarle una llamada directamente, va a hablar con el paciente, va a reorientarlo y va a evaluarlo. Esto posteriormente nosotros, para tener un registro informático, lo hacemos clicando en unos códigos de cierre que tenemos especiales que se llaman monitorización y seguimiento del paciente. ¿Qué hemos analizado después de evaluar el trabajo que hemos hecho? Pues principalmente que influyen bastantes factores, y esto además está avalado por distintos estudios, en el hecho de que podamos llevar a cabo esta gestión de demanda. Primero, la receptibilidad del paciente o el cuidador, que en ello no vamos a poder intervenir y que tendremos que notarlo a través de la voz, si el paciente nos está siguiendo las instrucciones que le estamos dando y si va a querer participar en esta acción. Y esto lo vamos a evaluar rápidamente, casi siempre con la voz del paciente. ¿Por qué? Porque si no tenemos un paciente receptible o un cuidador y se va a negar a estas acciones, no vamos a conseguir hacerlo. ¿En qué podemos nosotros participar y qué va a depender de nosotros? Pues la calidad de la comunicación. No todos comunicamos de la misma manera, no tenemos todos una voz que dé sensación de tranquilidad, sensación de firmeza en estas decisiones que le estamos dando, y en nosotros con más dificultad todavía, porque en nuestro centro coordinador hablamos a través de las operadoras. En muchas ocasiones sabes que el operador que te ha cogido la llamada, pues por su tono de voz va a ser casi imposible trabajar con ese paciente.
Y o bien nos ponemos nosotros o bien sabes que ese paciente no lo hemos captado. Y bueno, en eso sí que podemos nosotros intervenir y podemos mejorar la comunicación, ¿no? También que sabemos que influye pues, la facilidad de acceso de los usuarios a los servicios sanitarios. Si tú le estás proponiendo una monitorización a un paciente que no va a poder acceder a su centro de salud hasta después del puente de Andalucía, que son 4 días, pues posiblemente tampoco vas a poder trabajar con él. Si se lo estás proponiendo hasta que mañana vaya a atención primaria, es muy factible. ¿Qué criterios de calidad hemos analizado que van a influir directamente, que nosotros lo hemos constatado según nuestra experiencia y que además está avalado por diferentes estudios? Principalmente lo que ya se ha nombrado, que para minimizar estos riesgos en esta toma de decisiones necesitamos personal entrenado. Nosotros mismos, conforme hemos ido evolucionando y practicando en la sala de coordinación y hemos adquirido más experiencia, más capaces nos sentimos de hacerlo. Que necesitamos protocolos, que en estas guías de triaje nos establezcan unas normas, que influye muchísimo el cansancio y la carga de trabajo. No vamos a poderlo hacer cuando estamos hasta arriba de llamadas, en épocas de hiperfrecuentación, y que hay que cambiar, ante cualquier duda, pues se cambia la prioridad y se envía el recurso. Sobre todo, que es muy importante y que hay que tener claro, que para asegurar que el consejo ha sido entendido, necesitamos que el paciente, al final de la llamada, nos repita las instrucciones y la información que le hemos dado. En el análisis que hemos hecho, digamos, cuantitativo, pues tenemos que estamos monitorizando principalmente a mujeres, que las edades que estamos atendiendo son entre 65 y 80 años, que además tenemos un gran número de llamadas de pacientes por encima de 80 años, y el tipo de demanda. Pues el tipo de demanda, esto va a depender de cómo cada uno en su centro de coordinador pues tenga clasificadas, pero para nosotros es bastante concluyente porque nos planteamos monitorizar las demandas tipo 3 y 4, es decir, con prioridad 3 y 4, y son las que estamos atendiendo. ¿Cómo las estamos tipificando? Pues principalmente, como veis, en alteraciones de las constantes vitales, malestar general. Dentro de estas está la hiperglucemia, que ya se ha mencionado, la hipoglucemia y la fiebre. Estamos también atendiendo lo que son diarreas y estreñimientos, porque se pueden reconducir bastante bien con la prescripción de la dieta, a los dolores crónicos, los dolores no traumáticos, la demandas meramente de enfermería, en las que se les da una instrucción de cuidado y después las verificamos que el paciente ha sido capaz de hacerlo. Y tenemos otro lote importante que entra como consulta farmacológica, que una vez que hemos analizado estas demandas, pues se están tipificando con ese nombre y que nos planteamos como área de mejora el hecho de que dentro de ellas están muchas que dependen solo de cuidados, o a veces la segunda opción, o sea, lo segundo que te dice el paciente es que está solo, que simplemente es soledad, que está nervioso. Entonces ahí pues nos hemos planteado también áreas de mejora en lo que es la tipificación de las demandas que estamos monitorizando. ¿Qué datos tenemos? Pues en el 2014 hemos monitorizado unos 333 pacientes, en el primer semestre del 2015, que es hasta donde hemos podido analizar, 181 pacientes, que estadísticamente no nos resulta muy significativo y que nos ha llevado a otras áreas de mejora que nos planteamos y que además después de esta mesa nos llevamos con muchas ideas. Entre ellas, cómo estamos tipificando, para nombrarlas, que realmente la herramienta informática a veces nos pone bastantes trabas, aunque las hemos visto en la mesa que nos las ponían tan bonitas. A veces el hecho de que nosotros, por ejemplo, cuando le damos al clic de monitorización, si la demanda se ha cerrado, ya no podemos clicar, con lo cual hemos perdido muchos datos. Entre ellos nos planteamos también como medidas de mejora y que además estamos implementando el estudio específico de explotar estos datos. Para ello, pues, por ejemplo, tenemos que hacer algo para trazar las demandas que recibimos desde las centrales del SAT, es decir, de los teleoperadores, de los teleasistencia, porque estas luego no podemos, ahora que nos planteábamos revisarlas, si volvían a llamar estos pacientes en 24 o 48 horas,
pues se nos pierde la trazabilidad, puesto que no lo podemos hacer por la llamada, sino que tendremos que implementar una herramienta estadística que nos cruce datos de nombres y apellidos y qué ha pasado con esos pacientes. Así que otra de las cosas, esto lo tenemos y lo estamos implementando para poder analizar bien qué pasa luego, es decir, esto es meramente seguridad en nuestras acciones y valorarlas. Y otra de las cosas que nos hemos planteado y que también nos llevamos muchas ideas de la mesa es mejorar los criterios de inclusión de estos pacientes susceptibles de seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces pues, queda a criterio no muy objetivo de los coordinadores o bien a criterio de las dificultades que tenemos en el hecho de llevarlo a cabo. Quiero agradecer al equipo de trabajo de SEMES, pues al grupo de trabajo de enfermería de SEMES, que nos ha dado la oportunidad de investigar y de plantearnos preguntas, y a mis jefas y a mis compañeros por el apoyo y la facilidad que nos han dado en el hecho de sacar datos y podernos plantear mejoras en estas monitorizaciones. Muchas gracias a ustedes por su atención. Bueno, muchas gracias a vosotros, de verdad. Ahora comprenderéis por qué al principio, porque yo al principio decía que he aprendido un montón. Porque yo trabajo asistencial, trabajo en la calle. Entonces, al trabajar con ellos esta mesa, me he dado cuenta del montón de cosas que se hacen en un centro coordinador, que desde la calle desconocemos. Por eso he estado muy agradecido. Bueno, ¿podemos hacer alguna pregunta? ¿Sí? ¿Dan permiso? Entonces, seguro que tenéis cosas que preguntar con todo lo que han dicho. ¿Sí? Sí. Hola, buenas tardes. Ya a la hora que es. Yo soy Fernando Ayuso, trabajo en el 061 de Córdoba. Hago funciones de médico coordinador y quería lanzar una pregunta a la mesa y a Esperanza concretamente. Vosotros haciendo todos estos chequeos y todos estos seguimientos que hacéis de pacientes, que además me parece una labor magnífica, me imagino que os habréis dado cuenta de que hay veces que ciertos aspectos no funcionan bien. Y me refiero, por ejemplo, al hecho puntual, probablemente haya más cosas, ¿no?, de las altas precoces que se dan desde los hospitales y, por ejemplo, al hecho de ese déficit que hay en la educación sanitaria de pacientes y de familiares de pacientes. Y se me viene a la cabeza algo que creo que hay un tremendísimo déficit, que es el tema de la diabetes. ¿Se puede hacer algo desde organizaciones como la nuestra, o sea, como el caso de EPES, para que, bueno, comentar incidencias y tal a otras instituciones y que se pueda, pues no sé, luchar contra esos déficits que vienen ocurriendo? Un poco complicada la pregunta, porque yo no sé si se puede hacer algo. Lo que sí nos hemos llevado muchas y muy buenas ideas en cuanto a la labor que podemos hacer desde la sala de coordinación, los enfermeros, porque al fin y al cabo aquí es donde se está implementando, en Sevilla es donde se está implementando el hecho de que esté un enfermero en la sala de coordinación. Desde nosotros pues es plantearnos verdaderamente una labor más dirigida hacia estas monitorizaciones de pacientes y este seguimiento de pacientes. En cuanto al ámbito de la diabetes que tú has mencionado, pues nos llevamos la idea de Raquel para protocolizarla más claramente, aunque nosotros ya tenemos un protocolo que es cuáles, dependiendo de los rangos en los que está el paciente, o sea, los síntomas, igual que ella nos lo ha expuesto, cuanto a los síntomas, qué podemos hacer desde el domicilio y podemos nosotros atenderlo en la sala y que precisa de que vaya un recurso sanitario, está claro, eso está documentado y está escrito en documentos de EPES. Y, bueno, plantearnos un futuro, pues nos planteamos un futuro de trabajar con otras instituciones y cada vez estamos llevando a cabo más líneas de trabajo en lo que tú nos estás planteando. Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues claro, por eso daba las gracias a mi jefa, porque bueno, gracias a ella, que después de nosotros hacer las valoraciones y el estudio y ver los déficits que tenemos, pues ella lo pone en marcha en los estamentos superiores para mejorarla y llevarlo a cabo. En ello estamos y bueno, y tenemos un importante apoyo, desde luego. Y agradecer también a SEMES, que nos plantea
siempre momentos para investigar, porque sin estos momentos de este simposio muchas veces no te hacen ni siquiera preguntas y todos vamos para adelante, tal como lo estamos haciendo y parece que todo está bien. No sé si te he respondido, porque no sé. Sí. Hola, buenas. Soy Desiree Camus, soy enfermera del SAMU de Valencia y mi pregunta va dirigida para Pablo, para el médico Pablo, sobre seguridad en el paciente, que me ha despertado el interés. Y desde mi más sincera humildad, que desconozco el tema, mi pregunta es si existen escalas de valoración validadas sobre seguridad en el paciente y específicamente en servicios de extrahospitalaria, o si están incluidas en la valoración de calidad de las normas ISO o en las de calidad del modelo FQM. Bueno, para no saber, la pregunta está muy bien. A ver, vamos a ver. Sí, menos mal. Vamos a ver, efectivamente, sí. Calidad en sanidad, efectivamente, se puede hacer por la ISO. Lo que pasa es que no se hace, no se mide la calidad asistencial nuestra. La manera de medir la calidad asistencial nuestra es muy indirecta. Normalmente lo hacemos a través de indicadores. Los sistemas que son responsables, que hay muchos, y me consta que hay muchísimos, además en esta hospitalaria hay muchos que yo admiro profundamente, tiene una gran cantidad de indicadores. Ese es un control de calidad fuerte que te está indicando cómo... Pero claro, tú tienes entonces que definir previamente cómo quieres el servicio, qué es lo que quieres dar, qué estándares de calidad. Escalas validadas como tal, que yo conozca ninguna. Las creas o las puedes copiar de sistemas que efectivamente funcionan muy bien, de esta hospitalaria. EPES, por ejemplo, el SAMU de Madrid también, SUMA. Hay gente que trabaja fantástico, el País Vasco. Hay muchísima gente que trabaja muy bien. Entonces, eso sería nuestra manera indirecta de obtenerlo. Pero claro, eso tiene que haber una implicación de los gestores, que definan cómo va a ser el servicio, qué uniformidad quieren, qué calidad asistencial y definirlo. Y luego está a posteriori, que también eso puedes hacerlo a priori, creando protocolos y diciendo cumplir esto y vamos a tener estos estándares de calidad. Y luego está a posteriori, que es a través del análisis de un error, cuando haya ocurrido, y entonces ahí lo que se hace es ver cuáles son tus puntos débiles y tus áreas de mejora, lógicamente, que es interesantísimo también. Porque lo que le pasa a alguien le va a pasar casi siempre influido por un montón de factores y como todos somos personas, si te influye a ti, te puedo tutear, me va a influir a mí. Es decir, que esta llamada, por ejemplo, que yo puse, como ninguno somos una máquina, pues cuando te vuelcan tantísimo estrés, encima es un menor, encima tal, como somos seres humanos, vamos a fallar. Y eso lo tiene que saber el sistema, y tiene que intentar poner las máximas barreras posibles, contando que nosotros... Entonces, cuando ya hemos cometido el error, no culpar y aprender, porque si me pasa a mí, pues le pasará a otro compañero o a otra compañera. Y eso, la persona importa poco. Y es otra de las maneras de tener calidad y de dar calidad, preocuparte de los errores. Pero como acaba de decir la compañera, no hacer como si todo fuera bien. Porque claro, vamos haciendo, y efectivamente el sistema sanitario va muy bien porque los profesionales son muy buenos. Y eso, claro, es una barrera enorme, pero claro, bueno, y eso es lo que puedo comentar. Yo ahí quería hacer una puntualización. La nueva ISO, la de 2015, nos habla de gestión de riesgos. Dentro de ese plan de gestión de riesgos parece que da pinceladas de seguridad del paciente, aunque no lo tienen muy bien definido ni se está aplicando todavía, pero sí que parece que ya se va incluyendo estos temas de seguridad del paciente dentro de estos sistemas grandes de calidad FQM que tú decías o ISOs, ¿no? A ver cómo lo sacan, pero lo que decía Pablo, a ver cómo los gestores nos dejan llevarlo a cabo. Ese es el futuro, quería yo también. Ese es el futuro en el que verdaderamente tenemos que trabajar, en crear herramientas que realmente validadas, que nos ayuden en la toma de decisiones en la sala y sobre todo en esas preguntas que hacemos, que parece que todas las hacemos, esas estén validadas y estén con una escala. Ese es el futuro, por ahí tenemos que trabajar. ¿Te puedes pegar más, por favor? Hola, en primer lugar, dar la enhorabuena a la mesa. Creo que el aforo en el que estamos ha generado bastantes dudas, inquietudes. Quería hacer una pregunta a Nuria Torres. Tengo la suerte de conocer casi de primera mano todos los centros coordinadores. La exposición probablemente a mucha gente la haya
parecido espectacular, como a mí. Pero no sé si has dado un dato. Me gustaría saber con qué equipo cuentas para conseguir todo lo que nos has contado. O sea, ¿de qué recursos humanos dispones? Me encanta que me hagas la pregunta porque además me permite decir que la enfermería consultora no hace solo esto. Responde las consultas de prioridad 3, responde todo el tema de consejo de salud, responde correos electrónicos y responde chat, con lo cual el tiempo hay que organizarlo, ¿vale? El equipo humano habitual, no el de ahora que estamos todavía en periodo de gripe, por mucho que ha sido una gripe banal, pero son 4 enfermeras en turno de día y 2 enfermeras en turno de noche. 24 horas, evidentemente. Y el sábado y domingo aún reducimos una y estamos en proceso de solucionar este problema. Esto es una rémora de la antigua Sanitas Respon, que los fines de semana bajaba mucho y hemos de solucionar porque ahora es al revés. El fin de semana la consultoría se incrementa. Por tanto, este es el equipo con el que disponemos. En turnos de personas, en volúmenes más grandes, pero cada día hay 4 enfermeras durante las 12 horas diurnas y 2 en horario nocturno. Sí, buenas tardes. Mire, respecto al... Me ha parecido muy interesante el código suicidio, porque hay veces que esos pacientes, bueno, pues que están como un poco aislados, son pacientes complicados. Y uno de los... bueno, yo soy enfermera del Centro Coordinador de Sevilla y uno de los problemas que nos encontramos siempre es con el apoyo a esos pacientes que tratamos en la enfermería, que son vulnerables, polipatológicos o hiperfrecuentadores y enfermos de estas características donde la familia está sobrecargada de trabajo, donde los apoyos no siempre están a la disposición de los familiares y donde los grandes cuidadores son las familias. Y especialmente en este tipo de pacientes donde, bueno, por su idiosincrasia, tienen una carga familiar importante, donde la desesperación es inminente. Ustedes le hacen un seguimiento hacia el hospital o hacia las unidades de día, hospitales psiquiátricos, psiquiatras, etcétera. Pero cuando ese paciente se da de alta, un paciente complicado, donde dejan de tomar medicación, donde tienen sus crisis habitualmente, y yo me preguntaba qué apoyo tienen las familias o este tipo de pacientes en, por ejemplo, Cataluña, ¿no? Después de la desaparición de los centros psiquiátricos o de los hospitales psiquiátricos o ¿qué apoyo social tienen este tipo de pacientes? A ver, en estos momentos hay una... A ver, un poco sirve para contestarte a ti, para comentar lo que el doctor Ayuso creo que ha comentado. Los 3 programas que yo he explicado están trabajados íntimamente con el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, con los planes directores correspondientes. Concretamente el del Código Suicidio, estuvimos desde el primer día que se empezó a trabajar sobre papel hasta que se dio por finalizado todo el proceso de desarrollo del mismo. El paciente, cuando es dado de alta del hospital, automáticamente va a recibir una llamada del centro de salud mental para programarle una visita inmediata. Antes lo he dicho mal, son 10 días los adultos y 72 horas los menores de 18 años. Si no recibe esta llamada, va a recibir una llamada nuestra donde vamos a saber, porque nos lo va a indicar en el registro, que no ha sido atendido. Y si así y todo sigue sin funcionar, está el médico de primaria, porque todos trabajamos, tampoco lo he comentado porque es que explicarlo todo es muy largo, que nosotros tenemos acceso a la historia clínica compartida de Cataluña, igual que la tiene el médico de cabecera, igual que la pueden tener el resto. Con lo cual podemos intentar captar a este paciente que se nos puede escapar. Concretamente tu pregunta. Es la parte más complicada, es la que se está trabajando ahora. Es decir, ahora en Cataluña estamos dándole mucho valor a lo que es el concepto de atención integrada, donde estamos hablando del tema salud y del tema social. Y el primer paso es que incluso los trabajadores sociales compartan historia clínica con nosotros, de tal manera que trabajemos sobre el mismo punto de base de datos de
estoy hablando aún de un futuro, aún no está en marcha, pero sí que hay elementos que te pueden ayudar, como son los propios psicólogos de los centros de salud mental, los propios trabajadores sociales de los centros de atención primaria, que de alguna manera pueden dar soporte a estas familias. Existen estos soportes. No es fácil porque, como todos, vamos muy cargados de trabajo, pero existe esta idea de establecer una red que de alguna manera permita tener a este paciente en este punto de identificación y el soporte a las familias. No sé si te he contestado muy claramente, pero realmente es el punto que falta, no en esta patología, en todas. Claro. La incorporación del aspecto social. No, nosotros también tenemos el mismo apoyo que usted ha comentado, pero estos pacientes las familias siguen estando desesperadas y el apoyo sigue siendo escaso, como en otros. Los cuidadores, ¿verdad? Nosotros enfermeros de coordinación, por las prioridades que gestionamos, lo que nos damos cuenta es que cada vez, como ha dicho mi compañero antes, las altas hospitalarias son cada vez más con más premura, las familias están cada vez más sobrecargadas, el apoyo, digamos, cotidiano, porque a nivel de centro de salud o de consulta hospitalaria o de prehospitalaria se le da a la familia y al paciente, pero ¿qué pasa luego? Yo creo que hay un vacío ahí que no conseguimos aunar o, digamos, continuar con el paciente. Y ahí es donde los pacientes se pierden, o se suicidan, o se compensan, y es una cosa con la que nos encontramos todos los días. Digo, bueno, a ver si en algún sitio hay algún apoyo, porque parece que no, pero a mí es una de las cosas que me interesa respecto del suicidio, porque creo que el paciente psiquiátrico está un poco olvidado, ¿no? Estoy de acuerdo. Y en el seguimiento que se le hace a ese paciente se le dice siempre que cuando tenga algún problema, cuando se sienta agobiado, sabe que nos puede llamar, porque ya tenemos su información. De momento son las cosas que hay. Hay que ir a más. Estoy Sí, contigo. nosotros tenemos lo mismo. Hay que ir a más. Gracias. Bueno, si queréis lo dejamos aquí. Como vamos a ir a comer, podemos continuar hablando, comentando. ¿Te parece bien, jefe? Sí, le parece bien. Bueno, terminada la mesa. Gracias.